Si usted como asambleísta envía una solicitud al presidente de la asamblea, ¿en qué tiempo máximo deberá responderle? El presidente de la asamblea, cualquier solicitud que haga un asambleísta, incluso los proyectos de leyes deben ser dirigidos todos al presidente de la asamblea. En el caso de las solicitudes puede ser caso hasta 3 días para enviarlos o para responder cualquier requerimiento de información. ¿Qué requiere el jefe de Estado para objetar un proyecto de ley por inconstitucionalidad? ¿Qué requiere que el ¿Qué presidente de la requiere, república sí? haga una intención por O sea, inconstitucionalidad? ¿qué requiere para hacer esa objeción? A ver, él puede objetarlo por inconstitucionalidad de manera parcial o total. Es Que, inconstitucional. a ver, cuando hace una objeción por inconstitucionalidad, puede ser parcial o puede declararla por la inconstitucionalidad total y lo manda a la Corte Constitucional a que esperen un dictamen de la Corte que se puede pronunciar hasta el máximo de 30 días en razón de que haya vulneración de algún derecho constitucional, regresión de derechos, garantías jurisdiccionales, etc. Correcto. El dictamen de la Corte. ¿Con qué Y fin? son 30 días, ¿ah? Hay que aclarar porque hay gente que se confunde. Y recuerda que cuando regresa el dictamen, la Corte puede decir es parcial la inconstitucionalidad, tienes hasta 3 días en la Asamblea para que la Comisión conozca y pueda hacer las adaptaciones. Si la Corte en su dictamen dice que está totalmente inconstitucional todo el proyecto de ley, se archiva. Correcto. ¿Con qué fin se reunirán los coordinadores de las bancadas con el presidente de la Asamblea? Una vez al mes mínimo ordena la Ley Orgánica de la Función Legislativa para el tema de revisión del plan que hayan planteado como al inicio del proceso legislativo, que lo ordena también la misma ley, y también para revisar cómo van los avances del Plan Nacional de Desarrollo en vigilancia del presidente de la República. ¿Algo más? Es que son varias, pues recuerda, la ley les dice, tienes que reunirte mínimo una vez al mes, Correcto. todos los coordinadores de bancada, para la revisión del Plan Nacional Ya. y Estoy yo, digo. espere, que ya se me va. A ver, el Plan Nacional, seguimiento de las leyes. No, y la prioridad de los tratamientos de ley, de los proyectos de ley, ¿cuáles son las prioridades? De determinar, ajá, sugerir cuáles son las prioridades. Bueno, y la otra pregunta que usted me dijo, ¿qué tiempo deberán reunirse como mínimo los coordinadores con el presidente? Un mes. Eso ordena la ley de organización legislativa para que pueda, pero dice mínimo, no debería ser solamente como que una vez al mes, sino más, porque acuérdate que hay un montón de leyes represadas que deben ser atendidas. ¿Qué opinan de los asambleístas que van al pleno y leen mal un documento? Bueno, ese es un grave problema que tenemos como país. Imagínate que tenemos asambleístas que ni siquiera tienen la preparación académica para representarnos al electorado, pero sin embargo al profesor, al director de carrera de una universidad o a un rector le pides un PhD o una maestría. Entonces sí creo que lo esencial y lo básico es sepan leer y escribir en representación de su electorado, pero también que tengan la capacidad académica, porque si exiges para la universidad un nivel académico, deberías hacerlo también, obviamente, para los representantes a la asamblea. Si nivel académico sería que tercer nivel o cuarto nivel como los docentes. Mira, mínimo debería ser tercer nivel, mínimo. Pero ahí viene un debate en el cual dicen, exacto, mi derecho a ser elegido y a elegir. También la representación de esa persona que aunque no tenga una preparación académica, un título de tercer nivel, es un representante de algún pueblo, alguna nacionalidad, algún gremio artístico, cultural, etcétera. Entonces, hay ahí un debate que debería ser analizado, pero creo firmemente que debería estar al menos capacitado en saber leer y escribir, porque él mismo es el que va a hacer los aportes para construir las leyes, incluso para su propio gremio que va a representar. ¿Usted sabe leer? Sí, por supuesto. Uno menos. María Dolores tenía como 200 años, se sentía bien, vivía contenta y saludable y no quería morirse. Todas las mañanas, apenas abría los ojos, tomaba unas pastillas contra la vejez. Guardaba en su mesa varios frascos de pastillas, gracias a la treta de ser cliente de algunas geriatras, quienes, atraídos por su innata simpatía y por la gracia con que relataba los acontecimientos de los tiempos viejos. Estimado Ramón, muchas gracias por este espacio que nos da a Expreso y vamos a comenzar con las preguntas. Si usted como asambleísta envía una solicitud al presidente de la asamblea, ¿en qué tiempo máximo recibirá una respuesta? El tiempo máximo, 30 días, 90 días. No, la ley señala que 72 horas como plazo debe responderle. Para unificar los proyectos de ley que traten sobre la misma materia, ¿qué documento deberán tener? Eh, la ficha, la ficha de la asamblea con el documento. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, sí. Para unificar los proyectos de ley que traten sobre la misma materia, ¿qué documento deberán tener?
para unificar los proyectos de ley que hablan de las dos materias que De la comenté. misma materia. O sea, hay la unificación de proyectos de ley que traten sobre la misma materia. Entonces, para que puedan unificar estos proyectos de ley, ¿qué deben tener cada uno de estos? Deben tener Debería, listo. deben tener listo las dos propuestas de cada asambleísta. No, deben tener el informe para segundo debate. Se llama el artículo 58.1. Con el voto favorable, ¿de qué tipo de mayoría el Pleno dispondrá la unificación de estos proyectos? ¿De qué tipo de mayoría el Pleno dispondrá? De mayoría simple. De mayoría absoluta. ¿Qué requiere el jefe de Estado para objetar un proyecto de ley por inconstitucionalidad? ¿Qué tiene el jefe de Estado? ¿Qué requiere el jefe de Estado para objetar un proyecto de ley por inconstitucionalidad? ¿Qué requiere el jefe de Estado para decretar un proyecto de ley por inconstitucionalidad? No, no entiendo la pregunta. El jefe de Estado va a objetar un proyecto de ley y lo hace por inconstitucionalidad. ¿Qué requiere el jefe de Estado para que lo pueda objetar por inconstitucionalidad? ¿No? Ya, No les hará decir. ya. Un dictamen de la Corte Constitucional. Eso requiere para poder objetar con ese tipo de objeción. ¿Con qué fin se reunirán los coordinadores de las bancadas con el presidente de la Asamblea? ¿En qué fin se reunirán los coordinadores de las bancadas con el presidente de la Asamblea? ¿O para qué? ¿Para qué se van a reunir? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo sería tratar de coordinar las leyes y las cosas que estarían siendo propuestas, además de tratar de lo que sería el orden del día, entre otras cosas. Ya, la ley señala que con el fin sería el evaluar la tarea legislativa y sugerir prioridades para el tratamiento de los proyectos de ley. ¿Cada cuánto tiempo deberán reunirse como mínimo los coordinadores de las bancadas con el presidente de la Asamblea? ¿Para, para cuánto tiempo deberían ¿Con reunirse? cuánto tiempo mínimo? O sea, al menos cuánto tiempo, o sea, al menos cada qué tiempo como mínimo deben reunirse los coordinadores de las bancadas con el presidente de la Asamblea para evaluar la tarea legislativa, sugerir prioridades en el tratamiento de los proyectos de ley. O sea, tiempo mínimo en el sentido que de la reunión o en el sentido de La periódicamente. frecuencia, claro, la frecuencia con que deban reunirse para tratar estos temas. No sabría decirlo. Ya, al menos una vez al mes tienen que reunirse los coordinadores de las bancadas con el presidente de la Asamblea. Si usted como asambleísta envía una solicitud al presidente de la Asamblea, ¿en qué tiempo máximo debe recibir una respuesta? Cuando uno inicia trámite de un anteproyecto de ley, obviamente se comienza enviando al presidente, la respuesta es de 60 días de parte del CADE. Ya, la ley señala que es máximo 72 horas, la máxima autoridad de la Asamblea debe responderle. Siguiente pregunta. Para unificar los proyectos de ley que tratan sobre una misma materia, ¿qué documento deberán tener? El documento de la comisión respectiva, porque cuando son dos temas que no tienen el mismo espíritu de la ley, obviamente no se van a poder unificar. Por darle un ejemplo, si se trata de un tema salarial y al mismo tiempo de un tema económico, son dos líneas totalmente diferentes que no se pueden unir, no se pueden unificar. Ya, la ley también señala que deben tener el informe para segundo debate. O sea, con el informe para segundo debate se pueden unificar los proyectos de ley que tengan la misma materia. Siempre y cuando sean conexos, claro, por la misma Ujú, materia. ujú. Con el voto favorable, ¿de qué tipo de mayoría el Pleno dispondrán la unificación de de estos proyectos de ley que son de la misma materia? Con una mayoría simple. Ahí es con la mayoría absoluta que se requiere. ¿Qué requiere el jefe de Estado para objetar un proyecto de ley por inconstitucionalidad? Y en primer lugar,
si es que las cosas se harían como debe ser, ese veto por inconstitucionalidad debería pasar a la Corte Constitucional, que es el custodio de que se cumpla la Constitución, y la Corte será la que califique. Si es por inconstitucional, obviamente ese veto no va, porque contraviene la Constitución. Así es, necesitan un dictamen de la Corte Constitucional. ¿Con qué fin se reunirán los coordinadores de la bancada con el presidente de la Asamblea? Puede ser para tratar un cambio en la orden del día, o puede ser para topar temas de emergencia inmediata. Solamente allí debería haber esta reunión de los jefes de bancada. La ley señala para evaluar la tarea legislativa y sugerir prioridades en el tratamiento de los proyectos de ley. ¿Cada cuánto tiempo deberán reunirse como mínimo los coordinadores de las bancadas con el presidente de la Asamblea? Lo obvio sería por lo menos cada trimestre, lo obvio, pero puede ser inclusive más a menudo, dependiendo de la coyuntura política que viva el país. Ya. La ley señala que al menos una vez al mes deben reunirse. ¿Qué opina de aquellos asambleístas que van al pleno y leen mal? Bueno, posiblemente no está bien redactado lo que les dieron preparando sus asesores, pero si es que habría responsabilidad legislativa, pues el asambleísta es el que debe preparar lo que va a leer en el pleno. Y antiguamente ni siquiera se permitía la lectura en el pleno, a menos que sean textos específicos. Si usted como asambleísta envía una solicitud al presidente de la Asamblea, ¿en qué tiempo máximo recibiría una respuesta? Bien, primero comentar que justamente estamos en todo un ámbito de preparación de lo que tiene que ver en el ámbito legislativo. Estamos ya justamente próximos a generar con los candidatos, obviamente, que puedan llegar sobre lo que tiene que ver procedimiento legislativo. Entonces, en ese sentido, dos cosas, ¿no? Primero, comprender que a nivel general, con la ciudadanía general, cuando emite un trámite a alguna función pública, nosotros también tenemos que hacer seguimiento de hecho, porque se espera la gente, será de 30 días antes del silencio administrativo, y en el caso de la función legislativa, será en el lapso de 72 horas. Correcto. Para unificar los proyectos de ley que traten sobre una misma materia, ¿qué documentos se deberá tener? Para generar los códigos. No, hay diferentes proyectos de ley en una comisión o en varias comisiones. Entonces, el presidente de la comisión se envía una solicitud al presidente de la Asamblea, le dice, necesitamos unificar estos proyectos. Ahora, si hay algunos proyectos sobre la misma materia en diferentes comisiones o en la misma comisión, ¿qué deberían tener en común todas ellas para que puedan ser unificadas? Bien, en normativa legislativa, entiendo yo que tendría que ser que competan a la misma materia. Ya, eso es una. Ya. Por ejemplo, los proyectos de la misma materia. Allá, todos esos proyectos son de la misma materia. ¿Qué deben tener? ¿Qué documentos se requiere para que puedan unificarse? Entiendo yo que tiene que haber un informe favorable de la comisión, justamente de haberlo tratado en la comisión, y obviamente generar el pedido al presidente de la Asamblea, ¿no? Para poder generar, siempre y cuando sean en las mismas materias, ¿no? La ley señala que deben tener el informe listo para el segundo debate. ¿Qué se requiere qué requiere el jefe de Estado para que pueda objetar un proyecto de ley constitucional? ¿Qué requiere el jefe de Estado para objetar un proyecto de ley por inconstitucionalidad? Tiene que tener un informe de la Corte Constitucional para que justamente lo pueda objetar. Correcto. ¿Con qué fin se reunirán los coordinadores de bancada con el presidente de la Asamblea? Bueno, yo ahí podría ser justamente para poder acordar algunas leyes de materia de carácter urgente que podría ser enviado a la Asamblea Nacional, y ver justamente el tema de los tiempos que se requiere para eso, que puede ser enviado también desde el Ejecutivo. Creeré yo también justamente para generar algunas agendas legislativas conjuntas que pudieran generar. Inclusive entiendo que han habido casos donde el tema de
que se generan estas mayorías móviles justamente en el marco de una materia, ¿no? O de una ley que compete o que está en el bien superior, o que todos quisieran tratarla, ¿no? Okay. La ley señala que con el fin de evaluar la tarea legislativa y también sugerir prioridades en el tratamiento de los trabajos de la Asamblea. ¿Cada qué tiempo deberán reunirse como mínimo los coordinadores de la bancada con el presidente de la Asamblea? ¿A qué tiempo? Como mínimo. O sea, periódicamente, ¿cuánto tiempo estipula el reglamento? O sea, si señalamos en la pregunta anterior que hay una reunión con los coordinadores de bancada con el presidente. De acuerdo a la ley, mínimamente, ¿cuánto deberían reunirse ellos? ¿Cuántas veces por año? Por año, por mes, como lo que dice la ley. Usted, cada qué, o sea, mínimamente, ¿cuándo deberían reunirse ellos para realizar todas estas actividades? O sea, más allá del tema del marco normativo, creo que la situación del país da para que haya una conexión permanente entre todos, ¿no? Yo creo que el objetivo común en este momento en el país es justamente superar esta gran crisis que tenemos. Así que más allá de lo normativo y de lo legal, creo que está lo legítimo y las prioridades que en este momento tiene el país. La ley señala que al menos una vez al mes deben reunirse. ¿Qué opina de los legisladores que van al pleno y leen mal? O sea, dos cosas, ¿no? Yo creo que en el marco de la legislación, cada uno de los legisladores tiene su campo de experticia, su campo de acción. Obviamente sin dejar de prepararse en otros campos. Yo creo que también una de las tareas que tenemos a nivel legislativo es que justamente nosotros podamos aportar desde el marco de la mirada, desde una bancada, desde la integralidad, y que podamos aportar no en el marco de solo participar, sino realmente de aportar. Ahora, es normal que un legislador pueda preparar unos apuntes de cifras, de estadísticas, porque un legislador tiene que estar preparado. Las decisiones se toman en el marco de una realidad, y esa realidad está sustentada en base a datos objetivos. Que tú tengas una nota donde tengas algunos porcentajes, algunos datos, donde lo puedas recordar, a mí me parece que eso es de lo más normal. Lo que no estoy de acuerdo es que tú tengas todo un discurso preparado por otra persona, no sentido como tú por legislador, y que finalmente termines leyéndolo al pie de la letra. Eso es lo que yo creo que no está bien. Pero tener apuntes de datos estadísticos o datos relevantes, yo creo que eso no tiene nada de malo. Sin embargo, como lo decía, lo que no puede ser es una lectura fría sin sentir realmente que hay un trabajo previo sobre eso que vas a proponer. Y si justamente esa lectura se la hace mal, bueno, habría que también indicar a los señores de los partidos políticos que puedan generar un tema de lectura comprensiva, de dicción hacia sus legisladores, ¿no? para prepararse finalmente. ¿usted sabe leer? Sí, creo que tengo una buena lectura. María Dolores tenía como 200 años, se sentía bien, vivía contenta y saludable y no quería morirse. Todas las mañanas, apenas abría los ojos, tomaba sus pastillas contra la vejez. Guardaba en su mesa varios frascos de pastillas gracias a la treta de ser cliente de algunos geriatras, quienes, atraídos por su innata simpatía y por la gracia con que relataba los acontecimientos de los tiempos viejos, le suministraban la medicina, pasando por alto la prohibición de proporcionar las pastillas a las personas que hubiesen llegado a cierta edad.